respaldo, su participación. Esta mesa, como saben, se realiza en un contexto de un proceso de diseño de un marco de política pública, entonces todas las opiniones, discusiones, reflexiones que se lleven a cabo van a ser de enorme ayuda. Gabriela, Gabriela. y bueno, Hola, sin más, Gabriela. yo le cedo el micrófono a Francisco Álvarez para no interrumpir la sesión, pero aquí vamos a estar, Francisco. Cualquier Muchas cosa. gracias, Jaime, por esta introducción. Yo quisiera saber si estamos todas y todos los que vamos y las que vamos a llevar a cabo esta sesión. Yo ya vi a Alejandra, vi a Luz Helena, vi a Gabriela. No sé si está María Julieta. A ver, vamos a ver. No veo a María Julieta, pero ya veo a Fernando Esponda. Hola, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas, Buenas tardes, bienvenido. gracias. Gracias, Yo gracias. aquí soy el moderador, me invitaron aquí a, Ah, a mucho hacer la gusto. moderación. Mucho gusto, soy Francisco Álvarez, yo soy actualmente presidente del CPC. Mucho gusto a todos. Fernando está. Nos faltaría nada más Luis Godoy y María Julieta Lamberti. Hola, aquí estoy yo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Igual, gracias. Muchas Gusto. gracias. Solamente entonces nos faltaría saber si está María Julieta Lamberti. No sé, Jaime, si ustedes. Se acaba de incorporar María Julieta Lamberti, ahora sí, creo que Muy bien. ya hay quórum. Ahora Ajá. sí. Muy bien. Bienvenida, María Julieta. Nuevamente estamos por iniciar esta, esta, esta mesa. Solo confirmar que sí está Julieta y nos escucha bien. Sí, les escucho muy bien. Mm. Buenas Hola, tardes. Julieta. Bienvenida. Buenas tardes. Eh, pues, si les parece bien, podemos empezar. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias a todas y todos. Con esto damos inicio a esta mesa de análisis, la número 4, uso y aprovechamiento de datos abiertos en México, necesidades, aplicaciones, retos y desafíos en intermediarios y población usuaria. Es debido hacer la mención que yo seré su moderador de este día para facilitar obviamente sus reflexiones en esta mesa. Y obviamente comentar que esta mesa es parte del trabajo que está llevando a cabo el grupo impulsor de la estrategia Abramos México y tiene como objetivo construir, bueno, diseñar la política nacional de datos abiertos, por lo cual les agradezco a todas y todos su presencia. Me voy a permitir, además de presentarlos, leer el objetivo principal general de la mesa. Y después hay algunas preguntas detonadoras. A mí en lo particular siempre me ha parecido que una especie de diálogo es mucho más fructífero que hacer ponencias muy, muy rígidas. Sin embargo, creo que es interesante conocer posicionamientos iniciales sobre la experiencia que cada una y cada uno de ustedes tiene desde el trabajo que desarrolla. Entonces, si les parece, desarrollaremos esta mesa dándoles la palabra a cada una y a cada uno de ustedes, hasta por 4 minutos inicialmente. La escaleta de esta mesa disponía que fueran 7, pero me gustaría que fuéramos mucho más breves y podamos hacer de esto más bien una charla mucho más enriquecedora bajo la experiencia y perspectiva de cada uno de ustedes. Si estuvieran de acuerdo, continuamos. Si no estuvieran de acuerdo, pónganmelo aquí en el chat. Voy a estar aquí pendiente de lo que ustedes también me digan. Y bueno, también finalmente agradecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien nos hiciera a todas y a todos esta invitación a participar de esta mesa, la número 4. Sin más preámbulo, me permito iniciar comentando el objetivo general de esta mesa, y que es justamente poder disponer o ir desarrollando con cada una de las intervenciones y la respuesta a preguntas puntuales,
pues un diagnóstico que permita conocer el panorama en el que se encuentran, pues digamos el país, pero también desde su perspectiva, cómo viven ustedes desde los diferentes sectores donde desarrollan su actividad profesional, el tema de los datos abiertos, obviamente el uso y aprovechamiento de los mismos, ya sea como intermediarios, como personas que además los utilizamos para generar conocimiento público, cuáles son las necesidades de datos abiertos que se presentan desde su experiencia y de manera general también en México, y de qué forma una política nacional de datos abiertos pudiera considerar este tipo de necesidades, quizá considerar también la oferta y la demanda de este tipo de datos. Creo que sería interesante. Me voy a permitir presentar a cada una y cada uno de ustedes, los panelistas que nos ayudarán con este objetivo de esta sesión y de esta mesa. Me voy a permitir presentar en primer término a Alejandra Padilla. Ella es periodista en Serendipia, es especializada obviamente en datos abiertos. Sus investigaciones están basadas en datos abiertos y relacionadas con temas como violencia de género, rendición de cuentas, derechos humanos y acceso a la información. Fue practicante en la sección de periodismo de datos del Universal y trabajó en la unidad de datos de Sin embargo, y tiene una amplia trayectoria en estos temas. Alejandra, seas bienvenida, muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. También nos acompaña Luz Helena González. Ella es líder de proyectos de Policy Lab. Ella es especialista en cooperación internacional para el desarrollo, con experiencia en internacionalización de ciudades metropolitanas e incidencia legislativa, y obviamente dentro de su experiencia se encuentra también la promoción del diseño ético de la tecnología en su intersección con la política pública, esto para crear ciudades más inclusivas, sostenibles y resilientes en América Latina. Tiene una amplia experiencia en estas materias. Luz Helena, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer contar con tu participación. También tenemos a Gabriela Mejía Pailés. Ella es directora de estudios sociodemográficos de la CONAPO. Ella es doctora en demografía y estudios de población por la London School of Economics y egresada de la maestría en demografía del Colegio de México. Ella ha sido investigadora del Center for Population Change de la Universidad de Southampton en Reino Unido y en el Africa Health Research Institute en Sudáfrica, perdón. Ha impartido cursos de estadística avanzada en el Colegio de México y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Gabriela, seas bienvenida también. Muchas gracias por acompañarnos. También tenemos a Luis Godoy, él es director general de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Él cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Columbia y con licenciaturas de Derecho y Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Previo a su cargo actual, dentro de la Secretaría de Economía, se desempeñó como director de Análisis de Datos e Inteligencia Económica y como asesor en materia económica. Él tiene bastante experiencia en estos temas, sobre todo también en cómo construir estrategias de datos abiertos en 5 ciudades de República Dominicana, un trabajo que desarrolló con el Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Seas también bienvenido. Tenemos también a María Julieta Lamberti. Ella es directora de investigación del proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación de la organización Poder. Ella es feminista y defensora de derechos humanos, es doctora en sociología por el Colegio de México y maestra en ciencias sociales por la Flaxo México, y actualmente es directora de investigación estratégica de Poder, donde dirige investigaciones sobre falta de transparencia, rendición de cuentas y afectaciones empresariales en derechos humanos de comunidades y organizaciones de base. Muchísimas gracias, Julieta, por estar con nosotros también. Es un gusto contar con tu presencia. Y finalmente tenemos también a Fernando Esponda. Él es director del Centro de Datos, Algoritmos, más Sociedad del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Él es catedrático del ITAM y es actualmente director de la licenciatura en Ciencia de Datos de esta misma institución educativa y jefe del Departamento de Computación.
es doctor en Ciencias de la Computación de por la Universidad de Nuevo México y tiene un postdoctorado de la Universidad de Yale. Y él está interesado y ha investigado mucho alrededor de la intersección de la biología y la computación, sobre todo en el desarrollo de algoritmos de seguridad y privacidad de datos inspirados en el funcionamiento del sistema inmune, al igual que modelos del comportamiento de las hormigas basados en ideas del aprendizaje de máquinas, y tiene una amplia experiencia en la investigación de estos temas. Yo les agradezco mucho a todas y todos ustedes su asistencia, y me gustaría poder empezar en el orden también que los presenté, para hacer una intervención inicial hasta por 4 minutos, y a partir de ello pues tengo algunas preguntas que quisiera hacerles para que hagamos de esto una charla y un diálogo. Por lo cual le pediría mucho a Alejandra, por favor, si nos hiciera favor de hacer un primer posicionamiento inicial. Adelante, Alejandra, por favor. Claro, muchas gracias, Francisco. Gracias también a la INAI por la invitación y pues un gusto estar aquí con todas y con todos ustedes compartiendo esta mesa. Precisamente como dijo Francisco en la presentación, yo soy periodista, trabajo y fundé también Serendipia hace algunos años, y bueno, mi experiencia trabajando con datos es siempre desde el periodismo, ¿no? Desde que empecé mi carrera he utilizado datos abiertos, y me gusta llamarles no tan abiertos, es decir, estos datos que tenemos que conseguir por medio de solicitudes de información, ¿no? Y que si bien pues no es un acceso proactivo, digamos, del gobierno, hay maneras también de conseguirlos. También como bien se dijo en la presentación, bien lo dijo Francisco, los temas que abordamos nosotros en Serendipia tienen mucho que ver con violencia de género, con salud. Últimamente la pandemia nos obligó también a entrar un poco, bueno, bastante, a los temas de salud. Medio ambiente también hemos estado abordando recientemente. Desde el periodismo y desde el trabajo que nosotras hemos hecho en Serendipia, hemos encontrado que, bueno, los datos abiertos son una gran manera de entender temas que de otra forma no podríamos entender. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, creo que el año pasado, sí, a finales más o menos del año pasado, había esta gran campaña de desinformación sobre las vacunas contra COVID, ¿no? Que si nos iban a matar, que si nos iban a poner una antena, ¿no? Que si los chips y no sé qué. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer desde Serendipia fue decir, bueno, ¿cómo podemos comprobar, ¿no? Con datos, y además datos del gobierno, que las vacunas sí están funcionando? Si bien la Secretaría de Salud estaba publicando estas bases de casos de COVID en el país, una base de datos abiertos, muy útil, esta base no incluía la variable de vacunación. Entonces no sabíamos cuántas personas que se estaban contagiando y que estaban muriendo por esta enfermedad estaban vacunadas. Entonces, la verdad es que fue un proceso de bastantes meses haciendo solicitudes a la Secretaría de Salud. Nos decían que no tenían los datos, ¿no? Que no era su competencia, bueno, recursos de revisión y todos esos procesos. Y finalmente pudimos tener acceso a esta base ya con la variable de vacunación, y pudimos ver que en realidad alrededor de 15% de los casos de COVID positivos en ese momento eran de personas vacunadas, y que de las muertes por COVID, esto es en septiembre del año pasado, en noviembre, perdón, del año pasado, menos del 1% de las muertes eran personas vacunadas. Entonces, esto nos ayudó bastante pues a explicar ya desde los datos cómo estaban funcionando las vacunas, ¿no? Y realmente qué proporción de las personas que se estaban enfermando y que estaban muriendo tenían por lo menos una vacuna. Pero esto también no solo nos ayudó a hacer pues una nota, ¿no? Y compartirlo, sino que al hacer pública esta base que hasta ese momento pues la Secretaría de Salud no había publicado por iniciativa propia, también ayudó a que otras personas que estaban interesadas igual en este tema pudieran descargar esos datos y los pudieran utilizar ellos mismos, ¿no? Y algo que decimos siempre en Serendipia es que esto nos ayuda a construir también una suerte de conocimiento colectivo.
En lugar de decir, bueno, yo conseguí esto, ¿no? Como medio de comunicación, me costó mucho trabajo, me lo voy a quedar. Nosotras siempre procuramos publicar también las bases que conseguimos por solicitudes de información porque creemos que esto puede ayudar a, pues esto, ¿no? Construir más conocimiento. Ahora, por supuesto que pues esto no ha sido fácil, ¿no? Hay bastantes trabas en México para tener acceso a información y sobre todo en formatos abiertos. Desde mi punto de vista como periodista, la verdad es que yo considero que hay una falta de voluntad política, ¿no? De las diferentes áreas del gobierno por publicar esto, o sea, la información que tienen en formatos abiertos. Escuchando a personas precisamente que trabajan en el gobierno, he llegado a entender que probablemente no es la falta de voluntad, sino el desconocimiento, ¿no? De qué es un formato abierto. El otro día escuchaba a una persona que decía, pues es que de hecho, era el comisionado Alcalá que nos dio una entrevista para un reportaje y nos decía, es que cada quien interpreta lo abierto pues como quiere, ¿no? O sea, como no hay una definición como tal de qué es un formato abierto, pues se puede prestar a muchas interpretaciones. Entonces, en este contexto creo que justo este esfuerzo de hacer una política nacional de datos abiertos nos puede ayudar muchísimo, no solo para que nosotras en Serendipia podamos hacer muchos más reportajes, sino porque es una parte sustancial del derecho de acceso a la información de todas las ciudadanas en el país, ¿no? Y justo, y para cerrar, hablando de las personas que vivimos en México, también creo que otro de los retos es precisamente la divulgación de este derecho, del derecho de acceso a la información y de qué son datos abiertos, ¿no? ¿Qué es un formato abierto? ¿Para qué nos sirve? Nosotros en Serendipia, además de publicar investigaciones en nuestro sitio, usamos mucho redes sociales como TikTok y YouTube. Y a menudo cuando hablamos de estos temas y decimos que no nos están entregando los datos en formato abierto y que, ¿no? Que nos tuvimos que ir al recurso de revisión y esto, mucha gente reacciona comentándonos que pues que el gobierno no está para cumplir nuestros caprichos, ¿no? Que si queremos estos datos, el gobierno no tiene por qué dárnoslos, que no es solo lo que nosotras queremos. Entonces, más allá de, o sea, la verdad es que ya no nos enojamos, sino que usamos esto como un pretexto para decirles, no, mira, el derecho de acceso a la información es esto, los datos abiertos son esto, ¿no? No es que yo lo quiera, nada más porque sí, sino que, bueno, esto también te va a ayudar a ti, o sea, en últimas, también es una ventaja para todas las personas que nos, está viendo, que nos están viendo, que cada vez se abra más información, porque entonces podremos incidir de mejor manera, ¿no? Tanto los medios de comunicación como los ciudadanos. Y al final, pues ese es nuestro objetivo con cada investigación que hacemos, poder darle a nuestra audiencia herramientas siempre basadas en datos para que tomen las mejores decisiones posibles en su vida, basadas también en información confiable y no en filias y fobias políticas, ¿no? O en, pues esto, campañas de desinformación. Entonces, bueno, esos son los retos, ¿no? Lo que todavía nos falta por avanzar desde lo que yo identifico en el periodismo y pues bueno, muy emocionada de escucharles a los demás. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Alejandra, por tu interesante intervención. Definitivamente será para en la ronda de preguntas justamente hablar sobre lo que decías, el desconocimiento sobre lo que es y lo que no es un formato abierto, porque creo que de ahí parte justamente que los propios depositarios de información no sepan cómo producir esta información y no puedan garantizar de alguna forma el derecho de acceso a la información de las personas que quieren consumir esta información. Creo que ahí es algo que la propia política debería de considerar de manera muy puntual, la capacitación, el conocimiento de cómo se genera un dato abierto para después en una segunda fase poder generar las bases y divulgarlas, ¿no? Ahorita voy a regresar con esas preguntas, pero me parecieron un muy buen primer inicio para la reflexión y para la discusión de más adelante. Muchas gracias, Alejandra, por esta intervención inicial y ahora le cedería la palabra a Lucelena González, igual hasta por 4 minutos. Lucelena, por favor, desde tu experiencia, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves el estado de las cosas en materia de datos abiertos? ¿Cómo lo viven desde tu organización y qué propondrías? Adelante, por favor.
Muchas gracias y también es un gusto estar acá con todos ustedes y coincidir. También creo que es oportuno que Alejandra haya estado antes que yo porque justamente quería hablar como de un caso del que ellas hablaron en YouTube, que fue cuando les entregaron una solicitud de información de Pemex en 465 páginas. Y creo que ese ejemplo es así como paradigmático de lo que tendríamos que hacer, regresar a lo más básico, asegurarnos de que los datos existen, pero que además cumplen con los principios de datos abiertos. O sea, que si queremos hacer una política de datos abiertos en México y aplicarla, como decía también Alejandra, pues no es nada más el hecho de que no existan voluntades políticas, sino que estos principios de datos abiertos no, pues no son parte de la cultura organizacional de algunas instituciones de gobierno. Entonces tendríamos a lo mejor que encontrar algunos champions o personas como de datos, un Chief Data Officer, ese tipo de perfiles que se aseguren de que se cumplen los principios de datos abiertos, entre otras tareas relacionadas a la agenda de datos en el sector público. Y luego también asegurar de que existen las capacidades para el uso de los datos, porque o sea, en tanto que es necesario que el gobierno publique datos, también es necesario que existamos organizaciones, personas, profesionistas que sepan, pues dicen explotarlos, pero prefiero como buscar una narrativa de sacar provecho, y también la recolección de los mismos datos en ese sentido de sacar provecho en vez de explotarlos. Sí, yo le dije, pues si va cualquier cosa. Disculpa, Cristina Salgado, ¿nos ayudas a apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Adelante, Luz Helena. Gracias. Creo que la recolección de los datos también es un tema bien importante, sobre todo desde las perspectivas como éticas, preguntarnos qué datos necesitamos, a quién estamos incluyendo en nuestras bases de datos, si estamos dejando perspectivas, por ejemplo, de mujeres, de personas indígenas, de mujeres víctimas de violencia fuera de nuestras bases de datos, y entonces la información que nosotros obtengamos de esos datos va a estar sesgada o va a invisibilizar algunas perspectivas. Y esto todavía desencadena otras preguntas sobre para quién estamos diseñando políticas públicas, si estamos tomando bases de datos representativas y justas, y si nuestra toma de decisiones lo menos sesgada posible. Y esto nos lleva como al tema de la ética y también de, además de un Chief Data Officer, de que se cumplan los principios de datos abiertos, tener siempre bien presente el tema de tecnologías responsables y uso ético de los datos. Muchas gracias, Luz Helena, por esta primera intervención. De verdad que es bien interesante lo que está señalando, porque es justamente lo que, y digamos, concatenado con lo que decía Alejandra también, ¿no? Es decir, creo que es necesario que una política, además de orientar la publicación de datos que después vayan constituyendo grandes bases de datos, debemos de pensar justamente, y eso creo que es algo que hay que resaltar, hacia quién estamos dirigiendo las políticas o los paquetes de datos o las políticas de transparencia proactiva, porque eso es importante, y lo decías tú, una agenda de datos es impostergable, porque así como lo dijo Alejandra hace rato, pues en materia de salud hay cosas, contextos y problemas que ahora están sucediendo. En contextos también de violencia contra a lo mejor grupos vulnerables y minorías en nuestro país, garantizar que estas personas en esa situación pudieran también utilizar la información para poder tomar mejores decisiones. Me parece que eso es fundamental, y sobre todo pensar cuál es el objetivo de una política de datos, hacia dónde la vamos a dirigir, y encontrar a aquellas personas que lo han logrado para generar champions que podamos decir, miren, si es posible generar así la información, no es tan complicado, solo hay que tener cierto orden, y me parece que ese orden y esos objetivos deben de estar muy claramente plasmados en la política nacional de datos. De datos. Muchas gracias, Luz Helena, por tu primera intervención, muy enriquecedora, la verdad. Te felicito, muchas gracias. Y ahora le vamos a dar la palabra a Gabriela Mejía Bailés. Por favor, Gabriela, hasta por 4 minutos también. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Les voy a contar un poquito del trabajo que hacemos en CONAPO. Como leyó Francisco, yo soy demógrafa
y soy usuaria de datos abiertos. Toda mi vida he sido, bueno, toda mi vida no, porque cuando era yo niña no, pero desde que empecé a estudiar la maestría me volví en usuaria de datos abiertos. Yo me integré al Consejo Nacional de Población justamente un día antes de que declararan la emergencia sanitaria y bueno, he aprendido muchísimo. Del Consejo Nacional de Población, bueno, en el Consejo Nacional de Población nosotros trabajamos muchísimo con la academia y creo que esto ayuda mucho a que nuestra política de datos abiertos pues sea realmente eso, abierta. Yo ahora sí que les voy a hacer una muy breve presentación porque va a ayudar a ejemplificar algo que quiero mostrarles justamente en cuanto a nuestros retos de datos abiertos. Y les voy a platicar. Bueno, justamente cuando estudiaba yo la maestría, uno tecleaba con Apo y tiene una cantidad de datos muy importantes y era muy fácil encontrar la información. Hace algunos años justamente el gobierno entraba uno a su navegador favorito, en este caso Google, entraba uno a la página de Conapo y era muy rápido, como les digo yo, encontrar la información. Hace unos años decidieron cambiar la forma en cómo se va publicando la información de las dependencias y creo que todos coincidimos en el sentido que es muy complicado encontrar ahora la información, a pesar de que ahí está. Entonces, algo que estuvimos trabajando justamente con Apple, algo que nos pasa es que conforme se va publicando un nuevo producto, pues se va quedando en la fila, y volver a localizarlo es una tarea titánica que hay que tener las mejores herramientas de búsqueda en Google o Explorer. Explorer ya no existe, pero bueno, en cualquier plataforma que ustedes quieran. Algo que intentamos hacer en Conapo justamente para tratar de facilitar esa búsqueda de información era catálogos de información. Y bueno, de las áreas, este es un pequeño video que les estoy mostrando justamente de uno de los catálogos. Este es justamente el que pertenece a mi área y lo que intentamos hacer aquí es facilitar esa búsqueda de datos abiertos. Van por diferentes temas. Yo sé que ahorita el video está muy rápido con lo que voy diciendo, pero bueno, están todos los temas que tratamos sobre salud sexual y reproductiva. Conapo surge justamente por esta preocupación de este crecimiento tan grande en México, entonces la salud sexual y reproductiva es un eje muy importante en la política de población en México. Sí, ahí es una forma de cómo pueden ustedes encontrar datos y nos lleva a una página cero amigable que abre justamente la Plataforma Nacional de Datos Abiertos y bueno, hay diferentes formatos en cómo se descargan los datos abiertos y bueno, este es un pequeño ejemplo de cómo nos lleva, pero justamente en este ejercicio de transparentar cómo analizamos los datos. Nosotros les digo, somos usuarios del INEGI y uno de los productos más importantes que tenemos en el Consejo Nacional de Población, si no es que el producto más importante, diría yo, son las proyecciones de población de México. Creo que diría yo que el 99% de las solicitudes que nos llegan es justamente sobre las proyecciones de población. Muy complejo encontrarlas. Incluso para nosotros que trabajamos es muy complejo. Pero bueno, en este ejercicio de transparentar la información, en el catálogo justamente de la dirección que lleva las proyecciones de población, pues están todas las publicaciones de las metodologías, porque en el proceso de proyecciones usamos nosotros datos de estadísticas vitales, censos, encuestas, mucha información que produce justamente INEGI o que captura INEGI de cierta forma, y nuestro trabajo en las proyecciones de población es justamente armonizar a un nivel único en cómo está la fecundidad, en qué nivel está la mortalidad. Y algo que nos hemos topado justamente con la pandemia es este retraso en los datos abiertos. Como les dije, nosotros en Conapo somos usuarios de datos abiertos, del INEGI principalmente, y ha sido un reto también muy fuerte justamente en esta pandemia. Y bueno, este ejemplo que les digo yo va a ayudar a ilustrar mi caso. Las plataformas necesitamos hacerlas mucho más amigables para los usuarios. Son muy complejas de usar, son muy difíciles de manipular. Entonces creo que ese es uno de los retos más grandes que como gobierno necesitamos, es hacerlas más amigables para los usuarios. Otra cosa es justamente la difusión al público en general. Como les digo yo, las proyecciones, bueno, también el índice de marginación, también llegan una cantidad de solicitudes y la información está ahí, pero poder localizarla es una tarea, les digo, titánica. Hay que ser un experto en Google para poder hacer las búsquedas y lograr toparse con estas búsquedas. Entonces, hay que hacer mayor difusión para el público en general y también para las personas servidoras públicas, porque muchas veces nosotros mismos, como personas servidoras públicas, tampoco sabemos muy bien dónde está la información y por eso es que nos llegan tantas solicitudes de información.
Entonces, creo que con eso concluiría yo mis puntos desde el gobierno, nuestras tareas y desafíos para hacer realmente una política muy abierta de datos abiertos, y nuevamente agradezco mucho la invitación a participar. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu intervención. De verdad que yo creo que pones también varios puntos a los cuales quisiera volver más adelante, pero sobre todo esto que dices, ¿no? Es decir, nosotros como CONAPO somos usuarios de información también, y entramos dentro de la catalogación de personas servidoras públicas, que entramos en contacto con información y nos es aún, incluso así, difícil encontrarla. Entonces, tanto es importante para las personas que no son servidoras públicas como para las personas que consumen información sobre alguna temática específica que necesiten resolver o enterarse o consumir esa información para algún tema de su vida personal, como lo es para los que toman las decisiones, es decir, para poder tener información que sirva para la labor de las propias instituciones. Y creo que ahí hay un gran reto, ¿no? Es decir, la identificación de necesidades de información, pero también cómo se selecciona esa información que va a ser dirigida, cómo se diseña, ¿no? Y los formatos, obviamente, que estás comentando de datos abiertos, y cómo se divulga. Creo que eso es muy importante, y sobre todo tú pones de relieve esto, la tecnología, cómo la vamos a volver amigable y asequible para las personas que necesitan consumir información, para que esa información pues no se quede ahí alojada, ¿no? Digamos, como en el escritorio, sino tenga una utilidad real, ¿no? Digamos, la apertura de los datos es un atributo de la información, y ya lo decía también Alejandra, ¿no? Hay que crear a partir de las bases de datos conocimiento colectivo y público, pero sobre todo difundirlo, ¿no? Y me parece que ahí las plataformas, como pones de relieve en tu intervención, son fundamentales, ¿no? Pero también encontrar estrategias online y offline para poder hacer que este conocimiento, como decía Alejandra, llegue a las personas que necesita llegar, ¿no? Creo que ahí hay un reto también de la política. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu aportación. Y ahora le cedo la palabra a Luis Godoy para que haga su primera intervención también, hasta por 4 minutos. Luis, por favor, adelante. Muchas gracias. Hola a todos. Pues, primero que nada, muchas gracias también por la invitación. Muy valiosos comentarios y muy rico escucharles previamente a Luz Helena, Gabriela y Alejandra. Bueno, primero que nada, yo trabajo en la Secretaría de Economía. Desde aquí echamos a andar un proyecto que se llama Data México, que si no lo conocen, con mucho gusto se los enseño. Pero también llevo ya pues un rato trabajando en temas vinculados a datos, y mi primera reflexión tiene que ver como con la evolución de la agenda. Es decir, yo hace 8 o 9 años que trabajaba en una organización que se llamaba OPI Analytics, que empujábamos la agenda de datos abiertos. El momento es muy diferente al que vivimos hoy, y eso sucede en México y sucede en otras partes del mundo. En ese momento había, digamos, una demanda, y una demanda muy legítima y urgente de apertura de datos, que muchos de los países, incluido México, la cumplieron más o menos, ¿no? Se desarrollaron una serie de plataformas de datos abiertos a lo largo de todo el mundo, se invirtió mucho dinero, se creó una comunidad de datos abiertos, de la cual muchos de nosotros formamos parte, pero esa agenda se transformó, y eso es como lo primero que tenemos que entender, porque independientemente del contexto nacional, que con mucho gusto también le podemos entrar a discutir eso, estamos sufriendo en el mundo una transformación en la forma en que se gestionan los datos. Y yo creo que esto sucedió de forma orgánica, en parte porque, y a mí me ha ayudado mucho estar en el lado de gobierno para entender esto, la forma en que se producen, se gestionan, se distribuyen los datos está cambiando radicalmente. Hace 10 años tenía sentido que solicitáramos a los gobiernos estrategias de datos abiertos porque eran los que gestionaban la mayor cantidad de datos. Hoy hay que preguntarnos si eso es si sucede lo mismo. Y la respuesta es que no. La respuesta es que los gobiernos alrededor del mundo, incluido México, estamos perdiendo
la capacidad de gestión, administración de los datos que son relevantes. Ahorita ponían ejemplos, por ejemplo, vinculados a la pandemia. Yo estuve participando en múltiples mesas vinculados a provisión de datos relevantes sobre COVID-19 desde el momento más álgido de la pandemia. ¿Y qué aprendimos en la pandemia? Que no tenemos los datos en gobierno para responder las preguntas de política pública inmediatas. Nosotros no somos quienes lo tenemos. Por ejemplo, los datos de movilidad. En su momento, ¿quiénes eran quienes gestionaban y tenían esos datos, otra vez relevantes para la toma de decisiones, que al final todos hemos coincidido, es el objetivo final de los datos abiertos? Pues evidentemente sabemos, eran Google, Apple, Facebook, entre otras empresas transnacionales del sector privado. No sé si ustedes recuerden, pero cuando empezamos desde gobierno a presionar a estas organizaciones para que publicaran, hubo un momento donde el gobierno le estaba pidiendo al sector privado global, al Big Tech, una estrategia de datos abiertos. Los primeros que lo hicieron fue Google, y no sé si recuerden, pero pasó algo similar a lo que pasó en gobierno hace 10 años, y que sí, sigue pasando. Publicaron al inicio PDFs, lo mismo que estaban diciendo ahorita. Estoy hablando de Google. Eran PDFs, reportes, creo que semanales, de movilidad por ciudad. Empezamos nosotros a pedir que fueran datos que se puedan descargar, en fin, lo mínimo en cuanto a en cuanto a incluso metadatos, todas las características necesarias para realmente utilizar esos datos. Pasó, no les miento, 3 meses hasta que tuvimos y logramos que una empresa de este calibre pudiera entregar los datos. Y eso sucede porque no hay mecanismos de cooperación, de gobernanza de datos. Y ese es el momento que vivimos ahora. La agenda de datos abiertos hoy es una agenda que tiene que ser de gobernanza de datos. Y sí, tenemos que seguir abriendo datos desde el gobierno. En Data México, por ejemplo, hemos abierto una gran cantidad de datos que antes no estaban abiertos desde gobierno, información de créditos, información de comercio exterior, datos de inversión, de producción, datos económicos que antes no estaban abiertos. Pero, por ejemplo, ahora que Alejandra hablaba del COVID también y de las vacunas. Ok, en el gobierno podemos tener todos los datos que quieras del proceso de vacunación. ¿Sabes quién tienen datos más interesantes para responder las preguntas relevantes, las realmente relevantes sobre la vacunación? Empresas como Pfizer. ¿Qué si tuviéramos estrategias o mecanismos de cooperación entre el sector privado y el sector público para que la sociedad civil, los ciudadanos, accedan a esos datos, obviamente con todas las características necesarias de anonimización, con toda la privacidad? Hoy sabemos las tecnologías suficientes para agregar, aleatorizar, anonimizar los datos, pero no existe, no hay esta nueva concepción de la agenda de datos abiertos que desde mi punto de vista tiene que ver con la gobernanza de estos datos. Y yo creo que sí es un tema realmente urgente y que en vez de el INAI también puede hacer mucho al respecto, por supuesto, pero hoy yo creo que el momento es un momento donde el gobierno, los gobiernos y la sociedad civil, el periodismo de investigación, los periodistas de datos, tienen que trabajar para empujar una agenda de gobernanza de datos. Es decir, y es muy claro, tenemos que presionar a ciertas empresas para que encuentren esos mecanismos de cooperación y podamos acceder a ellos para resolver preguntas de política pública, para realmente tomar decisiones. Hoy no es sociedad civil pidiéndole al gobierno que abra datos. Hoy es gobierno y sociedad civil pidiéndole al sector privado que encuentre los mecanismos correctos para abrir datos de origen privado, pero con vocación pública. Eso es lo realmente urgente. Y sin duda que tenemos que hacer un montón de cosas para que desde el gobierno abramos datos. Eso va a suceder. Les invito a que exploren Data México. Hay muchos datos que antes no se veían. Les pongo un ejemplo. Hoy publicamos los datos del INPI, que es nuestro Instituto de Propiedad Intelectual. Jamás se habían visto a nivel de desagregación en el que nosotros lo publicamos. Hay una API para que los puedan consultar de la forma más desagregada posible, obviamente cumpliendo con todas las características de privacidad. Pero pues, el llamado, y como que mi primera intervención es como que es otro momento, la apertura de datos tiene que rápidamente evolucionar, porque también el otro riesgo es que corremos el riesgo de que la agenda se vuelva obsoleta, de que esta comunidad, de que todas estas capacidades, de que las inversiones que están haciendo sobre datos abiertos no tengan relevancia.
y yo creo que eso sería un despropósito, y por eso pues les invito a que nos sumemos a este nuevo momento de la agenda de datos abiertos. Muchas gracias, Luis, por tu intervención, de verdad bastante enriquecedora. Creo que en el centro de tu primera intervención está este tema de entender que los contextos y realidades sociales cambian, y en algún momento, lo reflexionábamos en otro espacio y decíamos, mira, como organismos garantes y productores de información pública llegamos tarde, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Llegamos tarde a la pandemia y así llegamos tarde en varios problemas sociales que son urgentes de atención, ¿no? Entonces, y el gobierno, como dices, o las instituciones públicas están perdiendo la capacidad de gestión de la propia información. Y me gustó mucho lo que comentas, ¿no? Tendríamos que orientar, y hago esta reflexión a manera de apunte para la propia mesa, porque me parece algo súper interesante lo que dices, la información, y me permito citarte, hay que abrir datos privados con vocación pública, es decir, que generen este conocimiento público que sirva a la propia sociedad. Me parece que es muy importante puntualizar esto, cómo involucramos a los sectores privado y social para poder tener algunos mecanismos de cooperación que nos permitan justamente, primero, generar esta información, y segundo, la política, por lo que también dices, tiene que ser una política flexible y maleable de acuerdo a los contextos para no llegar tarde y evitar, como dices, hacer una inversión muy grande para la política, muchas alianzas, para que cuando finalmente esté el documento y estén las herramientas, el contexto sea otro, ¿no? Creo que eso es un apunte valiosísimo. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Y ahora me gustaría cederle la palabra a María Julieta Lamberti. Adelante, María Julieta, por favor, hasta por 4 minutos. Adelante. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Francisco, y también agradezco la invitación a participar. Y qué bueno que Luis introdujo el tema del sector privado también en la agenda de datos y de datos abiertos. Poder es una organización que se especializa justamente en la transparencia y la rendición de cuentas del sector empresarial. Y bueno, y analizamos esto desde la perspectiva de la potencial captura corporativa del Estado, y para poder enfocarnos y detectar, ¿no?, posibles banderas rojas de captura del sector público por parte del sector privado, y que las decisiones públicas se estén tomando en favor de los intereses privados y no en favor del bienestar social. Algo de lo que hacemos y en lo que enfocamos mucho de nuestro trabajo de usuarias de datos abiertos, pero también de organización que publica los datos abiertos que consigue, ¿no? Igual que como nos explicó Alejandra al principio, tratamos de seguir, ¿no?, el flujo del dinero, y en un área fundamental en donde se ve esto, que tiene que ver con el destino del presupuesto público para realizar compras o contrataciones públicas, ¿no? Y entonces ya hace varios años que estamos trabajando en utilizar los datos abiertos del sistema Compranet Plus, y datos que están en los portales de obligaciones de transparencia sobre las contrataciones de las distintas entidades. Y bueno, como es difícil encontrar todos los contratos en una única plataforma de datos abiertos de gobierno, creamos en nuestra plataforma quiénesquien.wiki una sección en donde se pueden consultar todos los contratos. Tenemos indexadas en la base de datos más de 6.6 millones de contratos actualizados a marzo de este año, datos de más de 15.000 instituciones gubernamentales, y datos de más de 200.000 empresas contratistas del gobierno, ¿no?
y los datos que están ahí nos permiten evaluar, por así decirlo, o detectar algunas banderas rojas en temas de posibles conflictos de intereses, corrupción, mal uso de los recursos públicos, y también trabajando con estas bases de datos, con estos datos abiertos de contrataciones, nos hemos ido encontrando con un montón de retos, muchos de los que ya comentaron las compañeras y el compañero que hablaron antes que yo, y después de la publicación de la primera versión de todos los contratos, se tuvo un diálogo muy interesante con la Secretaría de la Función Pública sobre lo que hablaban recién, ¿no? De qué sería una política de datos abiertos en el caso de las contrataciones públicas que manejaba la Secretaría de la Función Pública alimentando la plataforma de Compranet. Y una de las cosas en las que nos enfocamos es en los estándares, ¿no? Y en los estándares sobre todo de contrataciones abiertas, porque eso nos permitía a los que usamos los datos no solo acceder a mayor información, sino también poder compararla, ¿no? No era posible comparar información de contrataciones ni pensando con otros estados o gobiernos a nivel internacional, sino incluso entre las entidades federativas en México, ¿no? Cada una subía los datos que les parecían importantes de las contrataciones y no estaban homologados usando estándares. Entonces, para hacer una base de datos tan grande de contratos como la que hay ahora en todos los contratos, pues era un reto enorme, ¿no? Y esto también tiene que ver con lo que comentaba Luis antes, de los datos que tienen las empresas. Los registros de empresas que son proveedoras del gobierno tampoco están estandarizados y es muy difícil conocer las relaciones entre esta empresa. Detectamos, por ejemplo, un caso en donde, bueno, parecía que el proceso de contratación y de licitación pública estaba siendo llevado a cabo de acuerdo a la legislación. Había varias empresas compitiendo en el proceso, cada una presentó su propuesta, se eligió a la que presentó la mejor propuesta, y cuando nos ponemos a analizar los datos, esas 4 empresas eran subsidiarias de un mismo grupo corporativo, ¿no? O sea, era el mismo grupo corporativo simulando competir para obtener esta contratación. Así que eso nos permitió, ¿no?, poder ir avanzando en la homologación de datos, y lo mismo con este problema también es grave por la falta de datos abiertos de empresas, grupos empresariales y de la propiedad, ¿no?, de cada una de estas empresas, o lo que llamamos beneficiarios finales, quiénes son los dueños que están atrás de cada uno de estos vehículos corporativos. Y bueno, ahí hay otra necesidad, ¿no?, de pensar la política de datos abiertos en el sentido, bueno, en el caso de los actores privados, ver la posibilidad de apertura de los registros públicos de propiedad y comercio de las distintas entidades federativas y el federal. Y bueno, acá nosotros pensábamos cómo pensar también la agenda de datos abiertos en el marco de agendas más amplias, como por ejemplo el combate a lavado de dinero, los mecanismos anticorrupción y lo que tiene que ver con los financiamientos ilegales, por ejemplo, a campañas políticas, etcétera, ¿no? Son varias como agendas que van a entrar en relación con la política de datos abiertos y que también tienen que ver con con la transparencia, ¿no?, con el avance en transparencia. Y bueno, y ya que hablábamos del tema de las vacunas y de las empresas que vendieron vacunas
a México. Nosotros acabamos de publicar muchos datos abiertos sobre las empresas que vendieron vacunas a México, hará un par de semanas, y una de las cosas que encontramos, y que coincido con Luis en que hay que avanzar en el tema de la gobernanza de los datos y en las relaciones y en la propiedad de la información entre el sector público y el sector privado, es que muchos de los datos de los contratos y del dinero que México pagó por cada una de las vacunas que recibió no se han podido publicar porque las empresas solicitaron al gobierno mantener esos datos confidenciales y el gobierno aceptó. Entonces, también hay un tema de poder, ¿no? De poder de estos actores privados, corporativos tan grandes que hacen muy difícil que estos datos circulen libremente o se abran para toda la ciudadanía. Para nosotros era importante conocer el dinero público que se gastó y que se dio a cada una de las empresas que vendieron vacunas a México, pero eso no se puede saber aún, ¿no? Así que creo que ahí también habría que indagar en el tema de datos abiertos, de cómo garantizamos que no se invoquen estas cláusulas de confidencialidad o de secreto corporativo para ocultar, ¿no? Información que es de interés público, en todo caso. Y por ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julieta, por tu intervención. Creo que aquí pone desde relieve justamente los datos abiertos para justamente fomentar la transparencia y la rendición de cuentas de manera estructural de las propias instituciones, ¿no? Porque en los casos que hemos venido escuchando, hemos hablado justamente o se ha hablado más bien de estos temas de emergencia, de problemas, de la oportunidad de la información, de que la agenda y los contextos cambian. Y efectivamente tu intervención pone también de relieve el hecho de que para fomentar el uso de la información a través del derecho a acceso a la información, pues obviamente también se necesitan datos, ¿no? Y tú lo referenciabas a las compras públicas. Entonces creo que la agenda también y la política debe saber diferenciar este tipo de dimensiones del propio consumo de los datos. La parte esta que fomenta el derecho a acceso a la información y busca de alguna forma reducir espacios, por ejemplo, de corrupción que tiene que ver con algo estructural, compras públicas, a lo mejor trámites, servicios, algo que va a aumentar la eficacia y la eficiencia de las instituciones, y por otro lado, aquello que es emergente y que no está considerado tal vez en algunos programas o políticas, ¿no? Entonces, gracias, Julieta, por esta intervención, y ahora daríamos paso también a la intervención de nuestro panelista Fernando Esponda. Adelante, Fernando, por favor, hasta por 4 minutos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Igual y me tardo menos. No, igual y más, lo que necesites. Oye, pues, muchas gracias por la invitación. Y la verdad qué rico estar en un panel como ustedes. Qué suerte con gente que ha hecho cosas, muchas que les iba a decir yo, no todas, ¿no? No todas las iba a decir yo, pues. Y con la suerte de estar con ustedes y la mala suerte de estar al final. Entonces voy a más bien salturrear por las cosas que me vienen a la mente. Yo creo que es un tema muy importante. Lo primero que quiero decir es que yo estoy muy contento. Empecé también más o menos como Luis, hace tiempo, y yo he visto pues mucho progreso en esto de los datos. Ahora hay datos por todas partes. Hay muchas complicaciones, pero lo que se puede hacer ahora, comparado con lo que se puede hacer hace 10 años, es otro mundo, y en ese sentido estoy muy contento. Algo que creo que es muy importante, que toca muchas de las cosas, sobre todo más ligado a Luz y a Luis, es el tema pues ya estamos teniendo datos por todas partes, pero esos datos no están necesariamente bien, ¿no? La calidad de los datos tiene sus detalles, y cómo explotarlos, pues no nacemos sabiendo eso. Entonces, bueno, pues yo trabajo en una universidad y yo creo que es muy importante pues generar expertos en diferentes áreas que tengan que ver con datos. Pero principalmente, creo que, ¿no? Unido a lo que dice Luz, la parte de poder detectar sesgos en los datos, cosas de ese estilo, explotarlos de manera adecuada,
pues no cualquiera lo puede hacer, desafortunadamente. Se necesita educación, se necesita cultura, aparte en las empresas. Y también entonces entramos en una zona un poco de riesgo, porque como que pensamos, bueno, yo suelo pensar, pues más datos, ahora sí que mejor para todos, todos vamos a estar más contentos, pero no necesariamente. O sea, también se pueden tomar decisiones pues más informadas, pero no necesariamente para bien, o decisiones mal informadas que creemos que están bien informadas. Entonces, entramos en este mundo en donde ahora, bueno, yo a veces siento, incluso con los datos que me bajo abiertos, que hay un montón de datos y ya no sé bien como por dónde, cuál es bien, cuál es mal. O sea, esta parte de gestión es súper importante. Y pues nos estamos moviendo para allá. Esto que decía Luis de los datos privados, pues ese es como el mundo en donde yo me he movido un poco más. Estoy como en la intersección de los dos mundos, si quieren, en la universidad. Yo dirijo muchas tesis, etcétera, de gente que quiere hacer algún negocio, etcétera. Entonces, tiene datos de alguna empresa, alguna inmobiliaria, alguna restaurantera, y es súper útil usar datos públicos, pues para poder, los datos públicos nos dan un panorama de cómo está el mundo, los datos privados nos ayudan a segmentarlos, ¿no? Y decir, las personas que, no sé, estos restaurantes en estas zonas, tienen estas características derivadas de los datos públicos que son comunes entre ellos, entonces por lo tanto puedo abrir un restaurante en otra parte, o le puedo ofrecer este producto a esta persona, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso que dice Luis es muy importante de cómo le vamos a hacer con la industria, porque, vaya, hay dos problemas. Hay un problema político en los datos, creo que, bueno, aquí me corregirán más adelante, pero en las dependencias no es tan fácil tener los datos bien. O sea, uno pide, dame los datos. Yo que lo veo en las empresas, que son nuevas y que son de gente joven y eso, no tienen los datos bien. Apenas están recolectando los datos. Es un rollo. A una dependencia que lleva años, pedirle los datos, también expone a los que ahí trabajan, a que les evalúe su trabajo. Hay esos problemas, pues ahora sí que de política, de que no quieres exponerte, luego no tienes los datos, ese es otro problema. Y con las empresas públicas, pues cada vez más, como se dice, ¿no? Los datos son el petróleo. Pues quieres que te den mis datos, que tanto dinero me costó obtener y que tanto valor agregado y diferenciador me den la empresa, pues no te los voy a dar así nada más, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un problema, un reto tecnológico, yo lo veo, en cómo le podemos hacer, ¿no? Para poder, para que una empresa como Google o para una empresa, yo no sé, como Starbucks, pueda compartir nuestros datos, quitándole el valor de negocio para las cafeterías, ¿no? Pero que lo podamos usar para cosas de salud pública. ¿Cómo podemos de Rappi, ¿no? Que Rappi nos comparta cosas para saber cuántas calorías se están consumiendo en cada colonia de la Ciudad de México. Es igual y a ellos no les importa como negocio, pero para diseñar políticas de salud pública, pues estaría buenísimo saber que en Coyoacán piden más cocas y no sé, en Tlanepantla piden más agua purificada, no sé, y cómo se relaciona eso con la efectividad de las vacunas. Estoy inventando, pero poder tener esa información de alguna manera ya no es necesariamente o no nada más anonimizada, pero de negocificada, es una nueva palabra, para que no les sirva el negocio, pero que la podamos usar todos. Y yo creo que para allá vamos, ¿no? Pero no, sin duda no estamos ahí, ni en ninguna parte, y es hacia donde nos tenemos que mover. Entonces, digo, a mí me entusiasma mucho estar del lado pues, de la educación, ¿no? Para pues, generar este ejército de gente que nos va a ayudar, espero, a explotar de mejor manera los datos y en serio a tomar mejores decisiones. Muchísimas gracias, Fernando, por tu intervención. Ahora hemos intervenido todos. A mí me gustaría resaltar en lo que dice Fernando. Obviamente, cuando hablamos de la explotación de datos privados, a lo mejor, como decía él, no estamos ahí todavía. Deberíamos de estar ahí, ¿no? A mí me parece muy interesante, por ejemplo, el que estos datos que generan las empresas o diferentes plataformas, a lo mejor de consumo de alimentos o incluso las plataformas deportivas que existen hoy en el celular, en los móviles, pudieran aportar información para generar política pública
a las instituciones o las organizaciones que se encargan de hacerlo, y también, obviamente, a las personas para tomar mejores decisiones. En ese sentido, a mí me gustaría empezar ya con las preguntas, y me parece que quisiera terminar con esta idea de Fernando, porque me parece que es algo a lo mejor poco explorado o poco trabajado en nuestro país, pero me parece que es muy relevante para la política también de datos abiertos. Y me gustaría hacerle la pregunta justamente a Luis. Él hablaba hace rato de incorporar al sector privado en esta colaboración. ¿Cómo podemos acceder a los datos privados? ¿Y cuál es el papel, digamos, del sector público, o me refiero del gobierno, de las instituciones, para poder regular esta cooperación o para poder incidir en que se publiquen ciertos datos de vocación pública? Tú lo decías hace rato, Luis. Yo recuerdo mucho un caso que estudié hace algún tiempo donde el propio gobierno obligó, no sé cómo, no sé cuáles fueron los vehículos, pero a publicar en Estados Unidos aquellos hospitales donde se morían más personas por negligencias médicas en cirugías a corazón abierto, ¿no? Y entonces ahí lo ponían, y era un poco regular el mercado de salud en cirugías a corazón abierto, y otro, alertar a los ciudadanos y decirles aguas, ¿no? Si te van a hacer una cirugía de corazón, pues aquí la gente se está muriendo, aquí no tanto, ¿no? Pero justo lo que decía ahorita Fernando, ¿no? ¿Qué tanto sí lo van a dar? ¿Qué tanto esos datos se maquillan? Luis, por favor, ¿cómo encontrar ese vehículo de cooperación con el sector privado para explotación de estos datos? Adelante, por favor. Sí, pues mira, nosotros lo hemos intentado desde la Secretaría de Economía y francamente es muy difícil. Eh, en parte porque creo que estamos, al menos en México, necesitamos como de mucha colaboración de muchos actores en esto, eh, pero sí ha sido difícil. Eh, hemos tenido algunos casos de éxito, ya mencionaba algunos durante el COVID, pero siempre parten de la desconfianza. Muchos de estos casos que les dije que terminaban con, digamos, la gran empresa transnacional compartiendo datos, luego se improvisaban mecanismos, por ejemplo, de compartición a través de organizaciones no gubernamentales. Y no tiene que ser así. Y sí creo que en algún punto tendremos que tener una perspectiva un poco más regulatoria y vamos a necesitar instituciones de esto, eventualmente. Hay otros países que ya han empezado y que nos llevan a la delantera. De hecho, pues aquí Luz Helena ha participado en el caso colombiano. Están discutiendo ya una gobernanza de datos. Hay que ver también cómo se va a implementar, pero pues sin duda que se discuta, que ya haya estas mesas de trabajo es bueno. En otros países, por ejemplo en Australia, la gobernanza de datos tiene una perspectiva más asociada al periodismo, a la publicación de la información. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, que también conozco un poco, tiene una perspectiva un poco más regulatoria. Digamos, hay unos países que van más avanzados que otros. Es una agenda realmente muy nueva porque el sector privado de inmediato responde negativamente. ¿No? Y creo que al inicio necesitamos, obviamente esto se tiene que hacer en colaboración, y se necesita sumar al sector privado explicándole los beneficios que esto tiene. Por ejemplo, las cámaras comerciales, las asociaciones empresariales, tampoco tienen prácticas o buenas prácticas de manejo de datos. Es decir, cuando hablamos de utilizar datos del sector privado, por ejemplo, a quien más le podría ayudar es de hecho al sector privado. Hay beneficios y hay que explicarle al sector privado que hay beneficios en encontrar estos mecanismos de cooperación para que otras empresas puedan acceder a ciertos datos que evidentemente no violen. Hay otro elemento, por ejemplo, que no discutimos cuando discutimos datos personales, ¿no? En el caso de las empresas, el aspecto de competencia importa mucho, pero incluso ya hay mecanismos para asegurar que los datos que tú publiques de origen empresarial no violen ninguna información relevante sobre competencia. Entonces, hay formas de hacerlo. Creo que estamos en un momento interesante. Pero bueno, yo creo que ahorita tenemos que sensibilizar a los actores y mover a la comunidad para que empiece a voltear hacia ese lado. Nosotros tenemos aquí, de hecho, un registro de más o menos el tipo de datos que estamos perdiendo en el sector privado, en el sector público, perdón. Y en mi sector pues se nota mucho. Por ejemplo,
los datos que hoy gestiona Google. Google gestiona los datos de Google My Business, por ejemplo. Ustedes pensarían que nosotros en la Secretaría de Economía tenemos un directorio empresarial actualizado, bien categorizado, con la información puntual sobre las empresas, número de trabajadores, o que el propio INEGI tiene información de este nivel. La respuesta es no lo tenemos. Digamos, hay esfuerzos, hay sí, algunas iniciativas como Data México, pero quienes están generando esas capacidades y un poco por, digamos, razones de mercado, pues son empresas como Google. Google My Business hoy gestiona la información más relevante, digamos, de puntos de venta empresarial, por ponerles un ejemplo. Y así sucede con muchas otras bases de datos. Entonces, pues sí, se requiere de muchas cosas. Y finalmente cierro con una perspectiva más que creo que puede aportar al debate. Si bien podemos hacer un esfuerzo nacional y muchos países están haciendo esfuerzos nacionales interesantes, al final también tiene que ser un esfuerzo global, porque muchos de estos datos, incluso los datos abiertos, los datos que se publican en Datos.gov.mx o los datos que abrimos como artesanalmente desde algunas secretarías, ningún dato, su cadena como de producción y distribución, información, todo, ninguno tiene como un código postal en México. Todos tienen un aspecto global, ya sea que están en servidores o que están en una nube compartida, digamos, forman parte de una lógica ya global de gestión de datos. Y cuando entonces empezamos a hablar de regulación o gobernanza de datos, de inmediato y desde el inicio tenemos que pensar en una lógica multilateral. Porque, pues sí, podemos tener, digamos, instituciones, ¿no? Imaginémonos en 5 años que logramos tener un instituto federal de gobernanza de datos, ¿no? Y estamos muy contentos en México impulsando políticas de gobernanza de datos y casos de éxito con algunas multinacionales, etcétera. Pero esta cadena, el 80%, está en Estados Unidos. Y eso pasa, o sea, y seguirá pasando. Hoy, por ejemplo, con el TEMEC hay disposiciones que el capítulo 29 del TEMEC, con la no localización de los servidores y con los datos transfronterizos, los datos no son nacionales. O sea, los datos no tienen un territorio. Entonces vamos a requerir de una gobernanza global, regulaciones y lógicas multilaterales. Entonces, pues sí, tenemos que hacer lo nuestro, lo propio, pero yo creo que de inmediato tenemos que empezar en una lógica global. Claro. Muchísimas gracias, Luis, por esto que comentabas. Y esto se ve mucho justamente en el tema de datos personales. Tú lo acabas de decir también, ¿no? Efectivamente, hay ciertos datos, ¿no? Y ciertos protocolos que a lo mejor si, por ejemplo, nuestro país no firma ciertos tratados, pues obviamente el uso de los datos responden a legislaciones que no necesariamente son la mexicana, y entonces eso entra en controversia con algunas leyes mexicanas, incluso con autoridades mexicanas cuando se trata justamente de regular, y justo sucede en empresas como Google, como Yahoo, como Facebook, ¿no? Muy asociado al tema de los datos personales. A mí me gustaría preguntarle a Luz Helena, ahora que Luis comentaba justamente este tema, ¿no? Tendríamos que hacer esfuerzos globales, quizá algún tema de vanguardia podría ser ir aterrizando o ir pensando en instituciones reguladoras de datos privados. Y a mí me gustaría preguntarte, Luz Helena, bajo tu perspectiva y obviamente tu área de expertise, que es el diseño ético de la tecnología, y en su intersección con la política pública, y justamente para crear ciudades más inclusivas, sostenibles y resilientes, sobre todo en América Latina, desde tu perspectiva y sobre todo en el ámbito legislativo, ¿es probable empezar el debate en América Latina, en concreto en México, acerca de una gobernanza de datos justo para lograr ciudades sostenibles, resilientes y evidentemente
todo lo que pasa a través del pensamiento de datos abiertos pasa mucho por el ejercicio del derecho de acceso a la información. Sin embargo, mucho se ha dicho también que este derecho es un derecho llave que abre o potencia otros derechos. ¿De qué forma, desde tu experiencia, podríamos abordar esta problemática así? Porque a mí me parece que lo que estamos hablando aquí, si bien es el objetivo crear la política de datos abiertos, la discusión nos está llevando, o el debate nos está llevando a una problemática de alcance global, como lo dijo Luis. Distinguiendo eso, ¿cómo empezar desde lo local, desde México, desde las comunidades, desde las ciudades, a empezar a planchar un terreno que nos permita, justamente mediante la explotación de datos o la regulación de datos en el sector privado, ir generando estas asociaciones, ¿no? De inclusión, de atención a grupos vulnerables, de resiliencia, ¿no? En fin, ¿no? No sé si fui claro con la pregunta o me revolví más, pero yo sé que tú tienes mucha experiencia y me entendiste. Gracias. Me expliqué un más o menos, pero adelante, Luz Helena, por favor. Sí, el tema que mencionó Luis de la gobernanza, me da mucho gusto que lo mencione porque justamente en el caso de Colombia, nosotras desde Pit Policy Lab, primeramente la consultoría que realizamos es tal cual para construir un modelo de gobernanza de la infraestructura de los datos en Colombia. Y dentro de este proyecto nosotras hacíamos primero pues toda una identificación, o sea, le recomendábamos al gobierno que dentro de este modelo primero se identificaran como todos los elementos de gobernanza, o sea, no solamente son los datos, sino las políticas y las personas que ya existen y que manejan estos datos, los recursos humanos en términos del equipo, en diferentes instancias de gobierno e instituciones públicas que manejan datos. Los recursos de datos, otra vez, no solamente en términos de bases de datos, sino de dónde los estamos obteniendo, como mencionaban hace rato, de lo difícil que es interactuar con la plataforma creo que era de CONAPO, y también de las reglas para la colaboración transnacional y fronteriza, y después nosotros hacíamos una capa de sectorización que podía pasar por este modelo, y en la capa de sectorización creo que es donde toca un poco sobre lo que hablaba Fernando, de encontrar casos como de uso muy específicos en los cuales la información de un emisor, en el sentido como de gobierno, de iniciativa privada o de sociedad civil, puede ayudar a otro, ¿no? Y también sin violar como esta parte de la competencia. En términos de la gobernanza, creo que definitivamente sí nos acercamos a que la agenda de datos abiertos sea una agenda de gobernanza de datos, porque yo creo que existe una necesidad muy importante de conectar estas agendas no solamente hacia como el derecho a la información, sino en otras áreas, y creo que complementa un poco lo que ya han mencionado en diferentes direcciones. Primero, en la dirección de cómo el sector público incentiva el uso de datos de calidad en ciencia y tecnología, ¿no? O sea, hay una brecha muy grande sobre cómo comunicamos las políticas de datos con las políticas de investigación y desarrollo científico. Luego, cómo el sector privado establece protocolos de cooperación con otras entidades, que es de lo que ya habló Luis, y que nosotras tomamos específicamente en el caso de Colombia, dentro de la Alianza del Pacífico. Nosotras recomendamos, pasamos una serie de recomendaciones sobre cómo construir mercados de datos dentro de la Alianza del Pacífico para la compartición de datos, que va más allá de los datos abiertos y también se meten temas de compartición de datos entre sector público y privado, y ya hablamos como de los problemas y obstáculos que eso puede traer, pero que si se concreta es una oportunidad muy grande, y es lo que a mí más me emociona. Creo que concretamente lo que más me emociona y lo que creo que es más prometedor de la compartición de datos entre sector público y privado y también de sociedad civil es que podamos incentivar que existan emprendimientos como el tipo de sector urbano, de soluciones GovTech o de otras propuestas GovTech y de solución de problemas públicos con datos,
pero que no solamente se quede como en el tema nacional, sino que se puedan escalar de forma regional o internacional, otra vez ligado con que la gobernanza de datos está totalmente inserta en una lógica global y que no tienen, como decía Luis, un código postal los datos. Y pues también creo que otras áreas de oportunidad que pudiéramos tener desde la construcción de esta agenda es tener siempre en cuenta que los servicios que creamos a través de los datos para la ciudadanía les impactan de diferentes formas. Por ejemplo, el que mencionaba de Visor Urbano es una plataforma que permite la interacción entre gobierno y personas para emitir, creo que son constancias de construcción, permisos para la construcción y para abrir negocios, ¿no? Entonces, en un primer momento, facilita este proceso, pero también aumenta la transparencia en estos procesos y pues no es la única oportunidad que puede existir en estos proyectos, sino que tiene un sinfín de posibilidades para desarrollar soluciones innovadoras, escalables y que tengan impacto social desde academia, como Fernando, o también desde iniciativa privada y de forma transfronteriza, y sobre todo empezando con cómo podemos interactuar con las plataformas, porque si no podemos encontrar los datos, pues ninguna de las otras cosas que estoy mencionando y que me emocionan y que ojalá en algún día lleguemos a ese punto pueden suceder. Claro, Lucelena, muchas gracias por esa participación. Y ahora que hablaban, yo anotaba obviamente lo que ya habías comentado y apuntado, Lucelena, también, una agenda de datos. Y yo quisiera regresar a este tema porque, por ejemplo, desde su perspectiva, ustedes hablan de diferentes pues datos que son útiles para resolver problemas desde su perspectiva o experiencia, ¿no? Y hemos hablado aquí sobre temas de economía, de salud, particularmente reproductiva, me parece, por el área que maneja Gabriela, de finanzas, de educación, de negocios, entre otras cosas. Y a mí me gustaría preguntarle a Alejandra, me gustaría preguntarle sobre esto. Tú mencionabas hace un momento, Alejandra, pues hace falta mucha voluntad política, ¿no? Apuntabas un tema muy relevante que fue emergente, que fue la vacunación, ¿no? Que se suma a un tema también digamos, pues de coyuntura, ¿no? Entonces, y ahorita Lucelena apuntaba el tema de compartición de datos, que pudiéramos visualizar tal vez no solo plataformas que nos permitieran explotar los datos como de manera más amigable, como dijo Gabriela, y ahorita quiero ir con ella para que pueda apuntar algo sobre esto, pero en primera instancia, en esta dimensión de compartición de datos, desde tu punto de vista, tenemos una agenda muy amplia, o sea, los datos pueden servirnos para abordar múltiples problemas y muchísimos problemas, y en nuestras sociedades modernas los problemas son inacabables, ¿no? Y a veces no se sabe por dónde abordarlos. Mi pregunta puntual, Alejandra, tú como periodista, tú has estado cercana a temas como la pandemia COVID-19, pero también a temas relacionados con violencia de género, con derechos humanos, y ahí se pueden desagregar muchísimos temas. Mi pregunta concreta es, para una política nacional de datos abiertos, y aludiendo a lo que mencionaba Lucelena de una agenda, y atendiendo a que tú has trabajado temas muy diversos como periodista, ¿cómo hacemos para que la política aborde temáticamente esto sin desfondarse? ¿Cómo generamos prioridades en los problemas públicos de atención? ¿O tenemos que hacerlo primero estructural y después emergente? Las dos cosas juntas. ¿Alguna idea que nos puedas ofrecer? Adelante, Alejandro. Sí, bueno, yo creo primero que si solucionamos la parte estructural, entonces en las emergencias ya no tendríamos justo la emergencia de los datos, ¿no? Por ejemplo, pensando en la pandemia,
Sí, ya tenemos la base de datos abiertos de casos de COVID, que creo que ya alucinamos muchas personas, pero al principio de la pandemia esto no existía, ¿no? O sea, el gobierno no empezó a publicar esta base desde el inicio de la pandemia. Y entonces vino una exigencia en redes sociales de personas que analizan datos, que trabajan con datos, que dijimos, bueno, esto es necesario, o sea, necesitamos saber qué está pasando, porque aunque sí están dando una conferencia diaria, pues la conferencia no es suficiente. O sea, por más que se quiera vender esta idea de que este gobierno o cualquiera es muy transparente porque se dan estas conferencias de prensa, ¿no? Y se daban diario las conferencias de prensa de COVID, eso no quiere decir que estén siendo lo suficientemente transparentes. A lo que voy con esto es que nosotras hablamos con Ricardo Cortés al inicio de la pandemia y él nos explicaba que un gran reto que existía para hacer públicos estos datos es que el sistema con el que la Secretaría de Salud estaba capturando los casos de COVID era el mismo sistema que se desarrolló para la pandemia de influenza. Entonces, teníamos un sistema como de 10 años que por supuesto pues estaba ya rebasado, o sea, era ya viejo para el momento en el que estábamos. Entonces, creo que sin estar dentro de estas instituciones del gobierno, estamos hablando también que no se está pensando en datos, o sea, no estamos pensando desde el gobierno cómo podemos hacer más fáciles los procesos desde la captura de estos datos, porque si el proceso de captura no es eficiente, entonces el proceso de publicación tampoco lo va a hacer, que fue lo que pasó precisamente con la campaña de vacunación, que ahorita pues esto no es público en datos abiertos porque simplemente pues cómo le haces para vaciar millones de hojas de registro, ¿no? Y yo entiendo que esto sea muy complicado, pero entonces, ¿por qué no estamos pensando desde la administración pública en cómo hacer esto más eficiente y entonces cómo no llegar a la siguiente emergencia que ya no me quiero ni imaginar cuál va a ser, ojalá que sea dentro de muchos años, ¿no? Y no estar dentro de esa emergencia y aparte de estar intentando pues salvar vidas, porque a eso se reducía, ¿no? La pandemia, o sea, queríamos que la gente se dejara de morir y no tenemos que estar atendiendo eso y además estar atendiendo pues cómo hacer públicos estos datos, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos, me parece, las capacidades suficientes como para saber que vamos a necesitar, o el gobierno va a necesitar publicar esto, ¿no? Entonces, adelantarnos o adelantarse un poco, no solo a la emergencia, sino a que sigan pasando los años sin tener estos procesos de manera eficiente. Y eso también pasa mucho, por ejemplo, con los gastos para atender las alertas de género en las entidades donde está activa la alerta de género. Es un tema que también abordamos en Serendipia y que tenemos que hacer de verdad, no les miento, la última vez que fue en diciembre del año pasado, hicimos 1000 solicitudes de información porque no hay un lugar en donde podamos encontrar, ¿no? Como todo esto concentrado. Y es un tema vital, o sea, tenemos casi 23 entidades con alerta de género, tenemos un contexto feminicida y de violencia contra las mujeres terrible y no podemos saber a ciencia cierta en qué están gastando estos gobiernos locales para atender, ¿no? Una medida de emergencia activada desde el gobierno federal. Y entonces, pues yo como ciudadana, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puebla, donde está activa la alerta de género, pues sí me queda la gran duda de si se está gastando bien el dinero público, ¿no? Entonces, no es solo COVID, no es solo la emergencia en la que estemos inmersas, sino que temas como estos, también muy graves, pues tampoco se están transparentando de la manera que deberían. Claro, Alejandra, muchas gracias por tu intervención. Y me parece que abordas un tema importante que tiene que ver con lo estructural, ¿no? Porque hemos hablado. Y hace un momento Julieta también lo decía, y ella abordaba mucho el punto de vista de lo estructural, de las cosas que se pueden ir generando desde las capacidades justamente de las instituciones, ya referenciaba el tema de compras públicas. A mí me gustaría, antes de darle la palabra a Julieta para que pudiera abonar sobre esto, me gustaría preguntarle a Fernando, porque él hablaba en su intervención también
de que es necesario generar capacidades y expertos, y se asocia mucho a lo que dices, ¿no, Alejandra? O sea, sí las emergencias, ¿no? Pero lo que tú dices es, para mí lo más importante es lo estructural, porque cuando llegue y obviamente hay que ir atendiendo las emergencias, pero si atendemos lo estructural, en un futuro, en otra emergencia, a lo mejor la abordamos de mejor manera hablando de información y datos abiertos, lo cual me parece eh, algo, eh, algo muy razonable. Y en este momento quiero preguntarle a Fernando justamente de eso. ¿Cómo generar capacidades, Fernando, expertos? ¿Cómo ir abonando a este tema estructural del cual hablaba Alejandra para la producción sistemática de datos útiles, utilizables, que generen este conocimiento que nos ayude a atender emergencias, pero también aspectos pues naturales de las atribuciones de cada institución? Adelante, Fernando, por favor. Este, pues yo creo que son como dos cosas, ¿no? Hay el nivel técnico, que es un poco en lo que estoy yo en el ITAM, en donde pues, hay que tener las personas con las capacidades de saber actualizar una base de datos, saber anonimizar, etcétera. Para nada todos los problemas tecnológicos están resueltos. Digo, a mí me emociona mucho que no. Luego pensamos que sí, pero hay muchas cosas por hacer, sobre todo para la cosa compartir con empresas, etcétera. Hay muchas cosas tecnológicas que hacer. Pero bueno, la parte técnica, pues es en las universidades, en las prepas, etcétera. Pero el tema a mí me parece de Alejandra y el tema más, no si más difícil, pero sí más urgente y no tan claro cómo cambiarlo, es el tema cultural. O sea, yo no creo que el problema del gobierno, y yo te diría de las empresas, es ni siquiera tecnológico, en el gobierno un poco más, es que el recolectar datos, el tener los datos como prioridad, o sea, no es prioridad de nadie. Los datos son como el efecto secundario, la contaminación, o sea, lo que resulta de un proceso de haber vendido algo o de haber vacunado a personas. Nadie se da cuenta la importancia, ya cuando lo platican seguramente en la cena, sí, yo no sé, pero no lo ponen como prioridad para capturar, o sea, desde el inicio, que los datos sean algo central en un proceso. Y eso es una cosa cultural, ni siquiera tecnológica. O sea, estoy seguro que la estrategia de gobierno de vacunación, todo estuvo muy bien, pero a nadie se le ocurrió, o nadie pensó, a ver, espérate, esos datos que estamos haciendo con formas llenadas a mano, ¿cómo podemos de un inicio diseñarlo de tal forma para que los datos estén ahí? Ahorita no los veo porque no es necesidad de ahorita la necesidad es poner una aguja en un brazo, ¿no? Pero tenemos que cambiar esa cultura, no para que no nos interese poner la aguja en el brazo, sino para que tanto el tener los datos bien y la privacidad de los datos y todas esas cosas tomen una posición más prominente en todos los procesos, ¿no? Y esa parte, pues no viene pues nada más de la universidad, ¿no? Eso tenemos que educar a todas las personas que están allá afuera para que vean precisamente el valor y educarlos no como seguramente ya habían aprendido, bueno, espero, en el gobierno, de que, híjole, pues lo hubiéramos hecho diferente porque entonces tendríamos datos y hubiéramos podido tomar mejores decisiones. No aprenderlo a golpes, sino que, bueno, escarmentar también en cabeza ajena, ¿no? Y yo creo que para eso, pues, tiene que venir, pues, de los medios, no sé cómo hacer esa educación cultural, porque aparte no queremos que esto se vuelva otro divisor, ¿no? Social, etcétera. Los que estamos alfabetizados y sabemos de los datos y sobre valor, y los que no, o sea, tenemos que ver cómo democratizamos esto y que todo mundo lo encuentre el valor y pues toma tiempo, ¿no? Muchas gracias, Fernando. No, sí, definitivamente. De origen, ¿no? O por diseño, que la información que se recabe por diseño pudiera ya producir inmediatamente este conocimiento, bases de datos interoperables, comunicación entre instituciones, sector privado, sector público, ¿no? Y Oye, y que te a digo, partir... perdón por interrumpirte, pero nada más No, no, insisto, adelante. no es solo el gobierno, o sea, yo que estoy Sí, involucrado de vez en cuando con empresas, tampoco. O sea, claro, pocas son las que le dan esa importancia y ya, al sí, final andan recolectando los datos, ¿no? O sea, por supuesto. Sí, es lo que justamente dices, ¿no? Esta transformación cultural de hacer ver, pues a lo mejor, tanto a sector público como privado y social, la importancia
económica, social, en términos de salud y de todos los problemas que aquí hemos abordado, de tener los datos a la mano, de distribuirlos y compartirlos, ¿no? Me parece que eso es fundamental lo que mencionas en este punto, Fernando. Yo te agradezco mucho tu intervención. Y aquí quisiera preguntarle, ya me están carrereando aquí los organizadores, pero la verdad estoy disfrutando tanto la conversación, yo sé que igual que ustedes, vamos a tener las intervenciones de Gabriela y de Julieta. Y después de estas intervenciones, me permitiría solicitarles a cada uno de ustedes que hiciera algún cierre como por 1 minuto o dos no en el ánimo de abusar de su tiempo, pero sí aprovechar sus conocimientos y su experiencia. Y yo quisiera preguntarle en este momento a Gabriela, ella hablaba justamente hace rato, ¿no? Como consumidores de información, ella decía que definitivamente ya no hablemos tal vez de la apertura y de los formatos y los principios de datos abiertos, y ni siquiera tenemos plataformas que sean amigables o que sean funcionales para que esto pudiera existir. Desde tu perspectiva, Gabriela, ¿cuáles son los retos tecnológicos para una política nacional de datos abiertos? Adelante, por favor, Gabriela. Sí, gracias, Francisco. Me voy a ver muy breve, creo. Pues justamente no se invierte en nuevos sistemas. No se piensa en el gobierno como alguien, como empresa privada. Creo que eso se inventó en otros gobiernos, pero creo que tendríamos que modificar un poquito este pensamiento de cómo realmente hacer una buena inversión en sistemas. Algo que presentaba yo de la transformación de las plataformas, que creo que se dio en la administración pasada, es cómo se sube la información, y creo que tiene que ver con costos de servidores. La verdad es que yo esta parte sí desconozco, pero creo que nos quedamos ya muy atrás como gobierno con tecnología muy obsoleta, y como han dicho Luis y Fernando, las empresas privadas pues nos están comiendo el mandado en ese sentido, ¿no? En los buscadores, cómo facilitar esta difusión de datos, ¿no? Porque muchas veces están ahí, hay veces que no, como ahorita he aprendido mucho, de hecho, de otras disciplinas, cómo han sacado esta información, pero creo que no se invierte. De hecho, en cada presentación que hago yo sobre estimaciones y todo lo que hacemos en CONAPO, mi mensaje al final es que necesitamos invertir en sistemas de información todavía en México. No estamos a los niveles de los países desarrollados en muchas partes de sistemas, todavía estamos con unos atrasos impresionantes. Algo de lo que han hablado, a raíz de la pandemia, creo que se empezó a dar prioridad a ciertas cosas porque así lo estaba demandando la sociedad y la población. Entonces se descuidó otra parte. Un ejemplo muy breve les voy a decir. Además de lo de salud sexual y reproductiva, yo estoy encargada de toda la parte de fecundidad en el Consejo Nacional de Población, y justamente por darle prioridad para sacar toda la parte de actas de defunción y demás, y el exceso de mortalidad por la pandemia, lo de fecundidad pasó como a un segundo plano. A más de 2 años de la pandemia, todavía no sabemos cuántos nacimientos hubo por la pandemia, si hubo extras, si hubo menos. Ha sido un atraso muy, muy importante, y esto creo que tiene que ver justamente con esta inversión de sistemas que tenemos que atender. Creo que se tiene que digitalizar más. Les cuento brevemente, ahorita está la Conferencia Regional de Población en Chile, y estamos viendo lo que están haciendo en otros países de Latinoamérica, y realmente es muy, muy impresionante lo que se está haciendo de esta digitalización para hacer como sistemas mucho más avanzados, que se comuniquen mejor, que nos pongamos de acuerdo mejor usuarios, público, privado, y demás sectores, para lograr justamente, creo que sistemas de muy alta calidad, mucho más avanzados, y que estén a la altura pues del siglo XXI y de lo que se nos viene justamente, hablando un poco de las preguntas que nos enviaron en cuanto a la planeación, ¿no? Ahorita es un reto muy grande que tenemos en cuanto a lo que va a suceder con esta pandemia en cuanto a fenómenos demográficos, que es mi parte, mi expertise, población. Entonces creo que necesitamos hacer una mayor inversión porque nos quedamos atrás justamente como gobierno a la altura de lo que realmente está demandando la sociedad, creo yo. Ahí cierro. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por estos comentarios. Sí, sin duda la inversión de la que hablaba Fernando hace rato también en capacidades pasa por el tema de recursos que hablaba también Luz Helena hace un momento, ¿no? Entonces, creo que es importante considerar para también la política
que pues los recursos con los que se cuenten tecnológicos son importantes. Luz Helena hablaba también de normas. Creo que todos esos recursos son elementales, ella decía, para la gobernanza, para empezar a platicar y que esta política pudiera llevarnos hacia una gobernanza efectiva de datos abiertos en nuestro país. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarle en este momento a Julieta acerca de, desde su experiencia y perspectiva, ella comentaba hace un momento la importancia, y con esto cerró, de involucrar a grupos empresariales también para poder conocer información. Ella lo asociaba mucho a compras públicas. Tú hablabas, Julieta, de herramientas como Compranet, ¿no? Que sirven justamente para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de las compras públicas en México. Y a pesar de que tenemos más de una década con esta herramienta de Compranet, entre otras herramientas que existen, pues los problemas, por ejemplo, de opacidad y corrupción en el sector de las compras públicas en México sigue siendo un tema que requiere de urgente atención. ¿Cómo una agenda de datos abiertos, una política de datos abiertos, nos puede ayudar para disminuir y cerrarle paso a la corrupción? Tú hablaste de compras, pero yo sé que tú tienes una amplia experiencia también en derechos humanos y en otras materias. Quisiera enfocarme a lo que comentabas tú de las compras y por favor que nos comentaras, bueno, cómo este tipo de herramientas pueden abonar a otro tipo de agendas y a prevenir problemas públicos como la corrupción. Sí, es bien complejo, ¿no? El tema de esto, de ampliar las agendas o de pensar en agendas transversales, pero va por el lado que ya se comentó también de el derecho a la transparencia es un derecho llave que nos permite, ¿no? Mejorar o proteger y garantizar otros derechos que tenemos como ciudadanas. Y en el caso específico de las compras públicas, bueno, también se vio en la pandemia. Nosotras investigamos muchísimo las compras públicas para atender la emergencia, y lo que se veía era eso, ¿no? Primero era imposible que se estuvieran publicando los datos de las compras para la pandemia, desde lo más básico, que eran los equipos de protección personales para los trabajadores y las trabajadoras de la salud, hasta que se llegó al momento de comprar las vacunas. En tiempos del confinamiento, pues las bases de datos, lo que ya está, ¿no? Que sea los primeros pasos que se han dado para tener herramientas de datos abiertos, como por ejemplo los datos de las contrataciones en Compranet, se dejaron de actualizar, ¿no? Por 3 o 4 meses no hubo información sobre cómo se llevaron adelante las compras en el momento de más emergencia, en el momento en el que menos disponibilidad había de los elementos que se necesitaban para atender la pandemia, y ahí surgieron un montón de casos de sobreprecios, de no entrega de los bienes contratados, de empresas fantasmas que ofrecían cubrebocas y no existían, ¿no? Y si tú tienes una buena política de datos abiertos que está siendo eficiente y publicando esos datos de contrataciones públicas en tiempo real, que es lo que debería suceder, tú podrías detectar esos problemas y evitar esas malas compras públicas o despilfarro de recursos que en el momento de emergencia que se estaba viviendo a principios del 2020 eran necesarios, ¿no? Era necesario no mal utilizar el dinero para garantizar el acceso a la salud de las personas que lo requerían en ese momento. Así que creo que eso es súper importante, ¿no? Si vamos a avanzar en pensar una política de datos abiertos, en el caso específico de las compras públicas, tiene que permitirnos mejorar, ¿no? La eficiencia del uso del gasto que hace el gobierno, porque igual como dijo Alejandra, ¿no? En temas súper importantes para la garantía de derechos
humanos, como tienen que ver con la violencia de género o con la discriminación de grupos vulnerables, hacer mal uso del recurso puede costar vidas. Entonces, más allá de evitar la corrupción, más allá de garantizar que las empresas a las que se contrata hagan bien las cosas, es un problema en última instancia, cuando tiene que ver con temas de salud, de violencia y discriminación de vida o muerte, ¿no? Entonces, ahí la política de datos abiertos cumple, ¿no? Un rol fundamental. Y por ahí lo dejo. Muchas gracias, Julieta. Fundamentalmente y fundamental lo que dices, ¿no? Es decir, no confundir tal vez que una política de datos abiertos tenga como fines algunas cuestiones que tengan que ver con el logro de los objetivos institucionales, aunque debería, ¿no? Pero lo que tú dices más bien en el fondo de tu participación es una política de datos abiertos debe girar en torno a preservar la integridad de las personas o a mejorar su calidad de vida, ¿no? Y me parece que esto es algo muy, muy, muy deseable de una política de datos abiertos y gracias por darle también ese enfoque. Ahora ya nos estamos acercando al final de la mesa. Yo de verdad les aprecio y agradezco mucho su tiempo y además las grandes ideas. Yo me voy muy contento con esta mesa que hemos tenido. La verdad es que muy productiva. Me llevo muy buenas ideas también para el Sistema Nacional Anticorrupción y para el propio Comité de Participación Ciudadana. Sin embargo, para dar cierre formal a esta mesa, me gustaría les voy a ir dando la palabra y me gustaría que en 2 minutos o 3 máximo pudieran decirnos, yo sé que cada uno de ustedes ha orientado sus intervenciones hacia sus áreas de experiencia y con base en ello me gustaría pedirles que para finalizar nos dijeran idealmente una política de datos abiertos, 2 recomendaciones que ustedes nos hagan, o 3 o las que quieran, las que alcancen, pero el irrenunciable de una política de datos abiertos debe ser. Adelante, Luis, por favor. Bueno, creo que tiene que ser práctica, útil, colaborativa, y tiene que tener en cuenta, tiene que ser que responder a las necesidades coyunturales. Una política de datos abiertos, o sea, hoy el 80% de nosotros hablamos de la pandemia y fue porque algo que nos afectó a todos y porque necesitábamos no nada más que nos pusieran la vacuna, sino también necesitábamos los datos. Y por eso creo que todos en nuestras capacidades hicimos, seguramente desde CONAPO, Serendipia, Poder, en el ITAM, todos hicimos algo relativo a la coyuntura. En Data México publicamos un tablero de control especializado de COVID, seguimos procesando los datos de COVID. Todo el mundo hicimos cosas. Entonces tiene que ser coyuntural la política de datos, tiene que responder a las necesidades y al contexto en el que vivimos, en el que viven los ciudadanos. Y bueno, pues nada más para agradecerles y respecto a esta parte colaborativa, creo que es importante pues siempre estar en contacto. Les invito a, digamos, que estemos con algunos de ustedes ya hemos tenido alguna vinculación, con Fernando, con Selena, hemos colaborado en algunas cosas, pero pues podemos colaborar más. Desde la Secretaría de Economía estaríamos encantados de trabajar, por ejemplo, con los datos de CONAPO. Sería bueno platicar luego, Gabriela. También estaría encantado de trabajar con Poder, que es una organización que respeto mucho, y por supuesto con Serendipia. Y pues bueno, gracias al INAI también mucho por hacer, y les mando un abrazo. Muchas gracias, Luis. Claro que sí. Luz Helena, por favor, los irrenunciables de una política de datos abiertos en México. Gracias. Creo que para cerrar a mí me gustaría agregar nada más que las políticas de datos abiertos y los productos que salen de esas, como el periodismo de datos y otros productos de visualización que podrían hacer, no son parte aislada de la agenda mucho más grande de datos que tiene el gobierno, sino que son parte de sistemas. Entonces, en el sentido de que podamos construir un sistema dentro de México que responda a los objetivos de la Política Nacional de Datos, creo que es importante 2 cosas. Primero, darnos cuenta que a pesar de que es una política de datos,
lo primordial no son los datos, son las personas, porque estamos recopilando y estamos subiendo y estamos haciendo productos de datos para las personas, como lo mencionaban ya hace un minuto. Y lo segundo es que esta política, con todas las características que acaba de mencionar Luis, de que sea práctica, sea útil, sea colaborativa y sea coyuntural, es bien importante que sea evaluable constantemente. Y nosotros desde Pit Policy Lab estuvimos trabajando hace 6 meses con un grupo de estudiantes de la Escuela McCourt de Políticas Públicas de Georgetown para hacer un índice de datos abiertos anticorrupción, y como les mencionaba hace rato, pues el impacto que puede tener la posibilidad de evaluar los datos abiertos anticorrupción, pues también baja hacia otras áreas o hacia otros sectores de importancia y donde se están dando casos de uso de datos abiertos para resolver problemáticas sociales. Entonces, con eso cierro. Muchas gracias a todos y muchos saludos. Muchas gracias, Luz Helena, por tu intervención. Adelante, Alejandra, por favor, con tus recomendaciones. Gracias, Francisco. Yo creo que lo primero y la base de lo que necesitamos para avanzar hacia esta política es la sensibilización tanto a funcionarios públicos como a la población en general. Y pienso también que esto le corresponde sí al gobierno. Recuerdo que, por ejemplo, en el sexenio pasado había en la oficina de la presidencia una unidad llamada el Escuadrón de Datos que daba capacitaciones a diferentes secretarías, ¿no? Sobre datos abiertos. Entonces, bueno, creo que esa idea se podría retomar, que además sí funcionaba bastante bien. Y sí le corresponde al gobierno, pero creo que también los medios de comunicación tenemos una pues gran parte de la responsabilidad en esto, y es parte también de lo que intentamos hacer en Serendipia, aunque a veces pues les caigamos muy mal a algunas personas, ¿no? Por hablar de eso, les resulte un poco aburrido, pero bueno, pues es parte de lo que hacemos, ¿no? Y pues eso, muchas gracias, Francisco, y gracias a todas y todos. Fue muy enriquecedor escucharles, y me voy con bastantes ideas muy, muy buenas. Muchísimas gracias, Alejandra, por tu intervención y por tus aportaciones. Y la misma pregunta, Fernando, recomendaciones puntuales y renunciables para la política. Adelante, por favor. Pues yo diría, vaya, recomendaciones, pero los datos tienen que ser de calidad. Y yo no sé cuáles son las políticas que hay que hacer para poderle dar un certificado, pues, de confiabilidad a los datos que se publican, porque pues tú presionas a alguien que te ponga datos, pues, te pone datos, como mencionaba por ahí Julieta, pues igual y son datos sesgados, son los datos que te convienen. Entonces, ¿cómo podemos ver ese linaje? ¿Cómo podemos certificar los datos? Yo creo que es importante. Y como última idea de lo de la educación que decía Alejandra, de la cultura, me quedé pensando, y yo creo que sí, el gobierno, etcétera, pero yo creo que nosotros tenemos que hacerlo pues en nuestro día a día, en nuestras casas, en nuestro trabajo, platicar con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros pares, de decisiones simples, no necesariamente de datos públicos y qué voy a hacer con los datos, pero cómo puedo usar los datos para tomar mejores decisiones. ¿Cómo es que funciona Netflix? ¿Cómo es que sabe que me va a gustar esta nueva serie? ¿No? ¿Cómo es que me está subiendo el precio American Airlines a mí, ¿no? Para el mismo boleto que a ti. O sea, tratar desde nuestra trinchera en lo personal, te digo, no solo a nuestros hijos, porque no me quiero esperar a que en 15 años a que tengan un puesto en el gobierno o en una empresa, pero pues a mis jefes, ¿no? A mis pares, cómo en realidad en lo personal los datos pues nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Y yo creo que si logramos eso, si hacemos eso lo suficiente, hacer ver el valor de tener información confiable y a la mano, yo creo que vamos a hacer mucho y vamos a avanzar ahí de raíz en todo. Pero gracias, oye, gusto verlos a todos. Igual como decía Luis, pues espero, ¿no? Esto sea el principio de otras colaboraciones. Creo que no solo los datos se tienen que poder unir, sino también las personas. Entonces, me gusta que me hayan invitado y que me inviten a estas cosas. Saludos. Muchísimas gracias, Fernando. Al contrario, muchas gracias por tu participación. Y adelante, Julieta, por favor, la misma pregunta.
Bueno, no hay mucho más que agregar, pero sí me quedaría con esto, ¿no? Los datos son para las personas, los datos son para resolver los problemas públicos que nos afectan a la mayoría y por tanto una política de datos abiertos sí o sí tiene que partir de una perspectiva de garantía de derechos humanos, inclusiva, interseccional y participativa, ¿no? Creo que la comunidad que va a usar o que va a ser usuaria de esos datos no se puede quedar afuera de la elaboración de la política, ¿no? No es algo que puramente los técnicos y las expertas deberían estar hablando, ¿no? Debería ser una conversación de, de la sociedad en general, así que eso, ¿no? Eso agregaría. Gracias y también muchas gracias por la invitación y me dio mucho gusto escucharles a todos. Muchas gracias, Julieta, por tu participación. Perdón, Luis, ¿querías hacer un comentario sobre esto? Ah, perfecto. Adelante, Gabriela, por favor. La misma pregunta. Sí, gracias. Pues creo que la política de datos abiertos obviamente tiene que tener como centro cómo va a beneficiar la generación de políticas públicas. Y esto lo voy a llevar obviamente a mi área de expertise. Al final de cuentas, las políticas públicas las hacemos para el beneficio de la población. Ya ven, todos los caminos nos llevan a la población. Entonces, creo que eso tiene que ser algo central en la política de datos, tiene que ser transparente. Y retomando un poco de lo que ha dicho Fernando, y creo que a lo mejor este es el sesgo de formación como demógrafa, algo que siempre nos decían, bueno, al menos a mí mis profesores en diferentes niveles, pero los datos son culpables hasta que demostremos su inocencia. Entonces creo que eso es algo muy importante que tenemos que manejar justamente en los datos. No solamente tener datos porque sí, sino ver cómo es esa calidad de datos realmente y para qué nos va a servir. Entonces creo que eso es algo muy importante. Algo que retomaría yo, ya para cerrar, esta política de datos, obviamente, conforme nos vayamos moviendo en este siglo, pues tendríamos que irla adaptando para las necesidades que van a ir surgiendo, muchos retos en todos los sectores y aspectos. Entonces, yo ahí también cerraría y agradecería muchísimo la invitación. Aprendí muchísimo, un gusto conocerlos de verdad, conocerles. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Y a todos por su participación. Yo le regreso la palabra a Jaime Serdio del INAI. Jaime, agradecerte también la invitación que me hicieron para moderar esta mesa. Fue un privilegio y que haya mesas más de estas. La verdad, gracias a todos. Y adelante, Jaime, por favor. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, escuché con mucho detenimiento y muchísima atención el diálogo, sin duda alguna, súper enriquecedor. Hemos tomado nota aquí desde el INAI y con nuestras colegas del Grupo Impulsor de Abramos México y por supuesto, como se coincidió en la mayoría de las intervenciones, esto no es el final, es el punto de partida y estaremos en constante, se los aseguro, comunicación más adelante para construir el instrumento de político, el marco referencial que queremos y que, por cierto, Luis lo ha esbozado muy bien, que sea flexible, que sea posible, que sea real, adaptado al contexto. Así lo haremos. Agradecemos muchísimo Luis Elena, Gabriela, Luis, Julieta, Fernando, Ale, Alejandra y Francisco también por la extraordinaria moderación. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Cuídense mucho. Igualmente, un gusto. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.